Existe una categoría de personas que enfrentan lo que el 99% evita a toda costa. No se trata de quienes alardean de sus sacrificios en redes sociales, ni de quienes comparten motivación superficial. Este 1% ha comprendido que la verdadera transformación ocurre en los espacios más incómodos y solitarios de la existencia humana. Espacios que la mayoría huimos sistemáticamente. Mientras el mundo celebra la vulnerabilidad pública y el compartir el viaje, estos individuos han descubierto una verdad contradictoria. Ciertas batallas internas deben librarse en absoluto silencio. No por vergüenza o secretismo, sino porque entienden que la alquimia más profunda del carácter humano ocurre precisamente en esos momentos donde nadie está mirando, donde no hay validación externa, donde solo tú y tus demonios más íntimos están presentes. Los estoicos lo llamaban eremita interior, esa capacidad de enfrentar las verdades más duras sobre uno mismo sin huir hacia distracciones, racionalizaciones o la constante necesidad de validación externa. Los neurocientíficos modernos han identificado que este espacio de confrontación interna silenciosa activa regiones cerebrales que permanecen completamente dormidas en quienes constantemente evitan o externalizan su proceso. Lo fascinante no es solo qué enfrentan en silencio, sino cómo esta práctica contradice casi todo lo que nuestra cultura actual promueve sobre crecimiento personal y transformación. Mientras la mayoría busca atajos, validación constante y resultados visibles inmediatos, este 1% ha descubierto que la verdadera fortaleza emerge de enfrentar precisamente lo que todos los demás evitan, y hacerlo sin testigos, sin aplausos, sin la constante necesidad de ser vistos en el proceso. En los próximos minutos, te revelaré exactamente qué enfrenta en silencio ese 1% que desarrolla una fortaleza interior extraordinaria. No son técnicas de productividad, rutinas matutinas o hábitos superficiales. Son confrontaciones internas fundamentales que la mayoría evita a toda costa, pero que transforman radicalmente quién eres cuando las enfrentas conscientemente. Pero primero, necesito aclarar algo crucial. Esto no es lo que probablemente esperas. No se trata de prácticas estoicas visibles como duchas frías, ayunos prolongados o desafíos físicos extremos. Aunque valiosas, estas prácticas frecuentemente se convierten en otra forma de validación externa. No es sobre disciplina externa o hábitos impresionantes que puedes compartir en redes sociales. La mayoría de personas disciplinadas exteriormente siguen evitando estas confrontaciones internas. No consiste en técnicas de meditación avanzada o prácticas espirituales exóticas. Muchos buscadores espirituales, dedicados aún, eluden estas verdades fundamentales. Y sorprendentemente, no requiere circunstancias especiales, entornos controlados o años de preparación. Puede y debe practicarse en medio de tu vida cotidiana. Lo que hace revolucionarias estas confrontaciones silenciosas es que atacan directamente la raíz de lo que mantiene al 99% atrapado en patrones de mediocridad, insatisfacción y búsqueda constante de validación externa. Mientras que la mayoría de prácticas de desarrollo personal abordan síntomas superficiales, estas confrontaciones transforman los fundamentos mismos de cómo te relacionas contigo mismo y con la realidad. Y contrario a la narrativa popular, de que necesitamos compartir nuestro viaje constantemente, descubrirás por qué las transformaciones más profundas ocurren precisamente cuando dejas de documentar, exteriorizar y buscar validación para tu proceso. ¿Por qué el 1% ha comprendido que ciertos fuegos deben arder en privado para que forjen el acero más resistente? Nuestra era sufre de una epidemia silenciosa, la incapacidad para estar a solas con nuestras verdades más incómodas. Esta aversión, fundamental a la confrontación interna, crea un patrón predecible de sufrimiento. Observa tu propia experiencia. Cuando surge incomodidad interna, una duda profunda, un temor recurrente, una verdad sobre ti mismo que preferirías no ver, ¿cuál es tu respuesta automática? Para la mayoría, es inmediata. Alcanzamos el teléfono, abrimos una aplicación, encendemos Netflix, enviamos mensajes, cualquier cosa para evitar ese espacio de confrontación. Esta evasión no es accidental.
Toda nuestra cultura está diseñada para facilitarla. Las redes sociales, el entretenimiento a demanda, incluso muchas prácticas de bienestar modernas, funcionan como mecanismos sofisticados para evitar enfrentar nuestras verdades fundamentales. Nos ofrecen distracción constante disfrazada de conexión, información o automejora. El resultado es una forma particular de fragilidad psicológica. Nos volvemos incapaces de tolerar incluso momentos breves de incomodidad interna sin buscar alivio inmediato. Esta intolerancia crea un ciclo. Cuanto más evitamos estos espacios incómodos, menos capacidad desarrollamos para navegarlos, y así necesitamos aún más mecanismos de evasión. Lo más insidioso es cómo esta evasión se manifiesta incluso en quienes aparentemente están comprometidos con el crecimiento personal. Transformamos la automejora en otro mecanismo de escape, constantemente consumiendo nuevo contenido, persiguiendo la próxima técnica, documentando cada pequeño progreso para validación externa. El proceso se vuelve completamente externalizado, evitando precisamente las confrontaciones internas que conducirían a transformación genuina. La ironía es que esta evasión constante no solo impide nuestro crecimiento, es en sí misma una fuente primaria de sufrimiento. Vivimos divididos contra nosotros mismos, gastando enormes cantidades de energía psicológica manteniendo a raya las verdades que no queremos enfrentar. Esta división interna crea una ansiedad de bajo grado que permea toda nuestra experiencia. Y así, mientras perseguimos incansablemente felicidad, éxito y realización, nos encontramos perpetuamente insatisfechos, no porque nos falte algo externamente, sino porque continuamos evitando las confrontaciones internas que son el verdadero portal hacia la libertad psicológica que buscamos. Lo que el 1% se atreve a enfrentar en silencio no son desafíos externos impresionantes, sino confrontaciones internas fundamentales que la mayoría evita sistemáticamente. Estas confrontaciones transforman radicalmente no solo lo que haces, sino quién eres en tu núcleo. 1. La confrontación con la mediocridad autoelegida. La primera confrontación que el 1% enfrenta en silencio es la verdad incómoda de que la mayoría de nuestras limitaciones no son impuestas externamente, sino autoelegidas, mientras el 99% construye narrativas elaboradas sobre circunstancias externas que los limitan. El 1% mira sin pestañear a sus propias decisiones de comodidad, seguridad y conformidad. Implementación práctica. Dedica 20 minutos semanales a lo que los estoicos llamaban inventario de elecciones. Identifica precisamente dónde eliges mediocridad a través de decisiones pequeñas pero consistentes. Examina específicamente dónde eliges comodidad sobre crecimiento, aceptación social sobre integridad, certeza sobre potencial. Documenta en un diario privado, nunca compartido, donde distingues entre limitaciones genuinas externas y aquellas que son principalmente autoimpuestas. Pregúntate regularmente: si fuera 10 veces más valiente, ¿qué elecciones diferentes haría? Concluye cada sesión con la pregunta: ¿en qué área de mi vida estoy esperando permiso de alguien más cuando realmente solo necesito dármelo a mí mismo? Esta práctica destroza la narrativa cómoda de victimismo y externalización que la mayoría mantiene. Como escribió Epicteto, haz de la libertad tu objetivo, de la claridad tu guía y de la paciencia tu compañía. Esta confrontación activa una responsabilidad radical que es simultáneamente brutal y liberadora. 2. El vacío de identidad. La segunda confrontación que el 1% enfrenta es el vacío existencial que surge cuando abandonas identidades limitantes. Mientras el 99% se aferra desesperadamente a etiquetas, roles y autoconceptos fijos, el 1% practica sistemáticamente la muerte de identidades obsoletas sin saber completamente qué surgirá en su lugar. Implementación práctica. Practica lo que los psicólogos existenciales llaman desfusión de identidad. Identifica una etiqueta o rol con el que te identifiques fuertemente. Pregúntate: ¿quién sería yo sin esta identidad? ¿Qué posibilidades se abrirían si no necesitara mantener esta autoimagen? Enfrenta directamente el terror existencial de no saber quién eres.
Permanece en este espacio de incertidumbre por periodos extendidos sin buscar resolución prematura. Examina qué comportamientos mantienes no porque te sirvan, sino porque confirman tu autoconcepto. Practica conscientemente acciones que contradigan tus narrativas de identidad limitantes, preguntándote, ¿y si no fuera ese tipo de persona? Esta práctica confronta directamente nuestro apego a identidades fijas que crean seguridad psicológica a costa de nuestro crecimiento. Como observó Carl Jung, la personalidad, como la planta más completa, también crece desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Esta confrontación requiere habitar el vacío incómodo entre identidades viejas y nuevas. 3. La insuficiencia de la motivación. La tercera confrontación que el 1% enfrenta es que la motivación y la pasión son fundamentalmente insuficientes para logros significativos. Mientras el 99% espera constantemente el estado emocional correcto, para actuar, el 1% confronta la verdad incómoda de que los estados emocionales son completamente irrelacionados con la acción efectiva. Implementación práctica. Practica deliberadamente lo que los estoicos llamaban acción sin inclinación. Identifica tareas importantes que has estado evitando por falta de motivación. Establece sesiones de antimotivación, donde te comprometes a actuar precisamente cuando menos motivado te sientes. Mantén un registro de brecha motivacional que documente la discrepancia entre tus niveles de motivación y tus acciones efectivas. Desarrolla lo que los psicólogos llaman distanciamiento implemental. Practica separar completamente tus estados emocionales de tus decisiones de acción. En momentos de resistencia extrema, pregúntate, si la motivación nunca llegara, ¿qué haría de todos modos? Esta práctica confronta el mito cultural profundamente arraigado de que necesitamos sentirnos bien para actuar bien. Como observó el filósofo Kant, actúa como si la máxima de tu acción debiera convertirse en ley universal. Esta confrontación separa completamente la acción efectiva de los estados emocionales transitorios. 4. La ilusión del reconocimiento. La confrontación final que el 1% enfrenta es que el reconocimiento externo es simultáneamente adictivo e insatisfactorio. Mientras el 99% busca constantemente validación externa, el 1% confronta la verdad incómoda de que ninguna cantidad de reconocimiento puede satisfacer la necesidad que intenta llenar. Implementación práctica. Practica lo que los estoicos llamaban muerte en vida. Visualiza regularmente tu completo olvido, que nadie recordará tus logros, publicaciones o contribuciones en 100 años. Implementa periodos regulares de ayuno de validación, donde deliberadamente no compartes logros, insights o progreso con nadie. Después de recibir reconocimiento o validación, documenta cuidadosamente cuánto tiempo dura la satisfacción y cómo rápidamente necesitas más. Practica el voto de oscuridad. Comprométete a proyectos significativos con la condición de que nadie sabrá que fueron tu contribución. Pregúntate regularmente, si pudiera lograr mi mayor aspiración pero nadie jamás lo sabría, ¿seguiría siendo significativo para mí? Esta práctica confronta nuestra adicción cultural al reconocimiento y validación externos. Como escribió Marco Aurelio en su diario privado, no te preocupes si otros no reconocen tu mérito. Preocúpate si no reconoces el de los demás. Esta confrontación libera energía psicológica masiva que normalmente se gasta en la interminable búsqueda de validación. Lo que hace estas confrontaciones tan transformadoras no es solo que abordan verdades fundamentales, sino que requieren ser enfrentadas en silencio, sin la muleta de validación externa. El acto mismo de enfrentarlas privadamente, sin audiencia, es precisamente lo que cataliza la transformación profunda que distingue al 1%. Cierra los ojos por un momento e imagina lo siguiente. Estás completamente solo, sin teléfono, sin distracciones, sin posibilidad de validación externa. En este espacio de quietud absoluta, comienzas a sentir ese familiar malestar interno surgir, esa incomodidad que normalmente evitarías alcanzando alguna forma de distracción. Pero esta vez,
En lugar de evadirla, te permites descender directamente hacia ella. Sientes la resistencia inicial, el impulso casi irresistible de escapar de este espacio incómodo. Respiras profundamente y permaneces ahí, observando los patrones de pensamiento que comienzan a surgir. Las racionalizaciones, las justificaciones, las narrativas que has construido para evitar precisamente este encuentro contigo mismo. Visualiza cómo lentamente comienzas a dirigir tu atención hacia tu primera confrontación. ¿Dónde has elegido mediocridad? No por circunstancias impuestas, sino por decisiones propias. Sientes la incomodidad aguda al reconocer patrones específicos donde has rechazado oportunidades por miedo, donde has elegido seguridad sobre crecimiento, donde has subordinado tu potencial a la necesidad de aprobación. Sin juicio, pero con absoluta honestidad, ves estos patrones por lo que son, elecciones, no circunstancias. Ahora tu atención se dirige hacia tu identidad misma, esas etiquetas y roles con los que te has identificado tan fuertemente. Sientes el vértigo existencial al imaginar, ¿quién sería yo sin estas definiciones limitantes? Percibes el vacío inquietante de estar entre identidades, de no saber completamente quién estás llegando a ser. Es un espacio de incertidumbre profunda, pero también de extraordinaria posibilidad. Continúas profundizando, confrontando ahora tu relación con la motivación. Reconoces esos proyectos importantes, esas conversaciones necesarias, esas decisiones cruciales que has postergado esperando el estado emocional correcto. Ves con claridad cómo has permitido que estados emocionales transitorios dicten tus acciones más importantes, y contemplas qué tipo de vida emergerá cuando separes completamente tu acción efectiva de tus sentimientos momentáneos. Finalmente, enfrentas tu deseo de reconocimiento. Visualizas un escenario donde logras algo verdaderamente significativo, pero nadie jamás lo sabrá. Nadie te felicitará, nadie lo compartirá, nadie validará tu contribución. Observas atentamente. ¿Sigue siendo valioso para ti? ¿Qué parte de tu impulso está ligada al impacto genuino y qué parte a la validación que esperas recibir? A medida que emerges de estas confrontaciones, notas algo sorprendente. La incomodidad que inicialmente parecía insoportable se ha transformado. No en comodidad. Estas verdades siguen siendo desafiantes, sino en una claridad extrañamente energizante. Como si al enfrentar estas verdades fundamentales, hubieras liberado energía psicológica que antes se gastaba en evitarlas. Y quizás lo más significativo, experimentas una sensación de solidez interna que es radicalmente diferente de la validación externa que normalmente buscas. Una cualidad de presencia y autosuficiencia que no depende de circunstancias externas, reconocimiento o incluso éxito visible. Has tocado, aunque brevemente, esa fortaleza silenciosa que caracteriza al 1%. No porque sean especiales, sino porque se atreven a habitar precisamente los espacios que el 99% evita sistemáticamente. Escribe ahora en los comentarios, me comprometo a enfrentar, elige una de las 4 confrontaciones, en silencio, durante 30 días. Esta declaración no es solo un comentario, es un contrato contigo mismo que activa lo que los psicólogos llaman compromiso público con intención privada. Una poderosa combinación para transformación genuina. Al escribir este compromiso, estás aprovechando múltiples principios psicológicos que dramáticamente aumentarán tus probabilidades de enfrentar genuinamente estas verdades incómodas. Primero, activas el efecto de consistencia, nuestro impulso humano fundamental a actuar en alineación con nuestras declaraciones públicas. Pero hay una paradoja crucial aquí. Mientras que el compromiso inicial es público, declarando tu intención en los comentarios, la implementación debe ser completamente privada. No documentarás tu proceso en redes sociales. No buscarás validación por el camino. No convertirás tu confrontación interna en contenido o narrativa para consumo externo. Es precisamente esta tensión entre compromiso público e implementación privada lo que separa esta práctica de la típica exhibición de desarrollo personal en nuestra cultura.
Te comprometes públicamente a un proceso que ocurrirá completamente fuera de la vista, en ese espacio interno donde ocurre la verdadera transformación. Elige una de las 4 confrontaciones para comenzar. No intentes enfrentarlas todas, simultáneamente. La confrontación con la mediocridad autoelegida, o el vacío de identidad, o la insuficiencia de la motivación, o la ilusión del reconocimiento. Selecciona la que resuene más profundamente, probablemente aquella que genere más resistencia interna al considerarla. Durante los próximos 30 días, dedica 20 minutos 3 veces por semana a esta confrontación específica. No más, no menos. Utiliza las preguntas y prácticas que he compartido como punto de partida, pero permite que la confrontación evolucione orgánicamente. No busques respuestas rápidas o resoluciones prematuras. El objetivo no es solucionar estas tensiones fundamentales, sino desarrollar la capacidad de habitarlas conscientemente. Mantén un diario privado de este proceso, con énfasis en privado. No está destinado a convertirse en contenido, publicación o historia para otros. Es únicamente para tu propia claridad y responsabilidad. Este comentario también servirá como tu ancla en los inevitables momentos de resistencia. Aproximadamente en los días 7-10, experimentarás una fuerte urgencia de abandonar o diluir esta práctica. Es el momento en que la mayoría se retira, pero tu declaración pública te recordará tu compromiso más profundo. Así que tómate un momento ahora. Respira profundamente. Y cuando estés listo, escribe con convicción: me comprometo a enfrentar tu elección específica en silencio durante 30 días. Este simple acto podría marcar el comienzo de tu migración del 99% que evita hacia el 1% que se atreve a enfrentar. Las verdades fundamentales en silencio. ¿Recuerdas cómo comenzamos hablando de ese 1% que enfrenta lo que el 99% evita sistemáticamente? Ahora comprendes que no se trata de prácticas externas impresionantes, sino de confrontaciones internas fundamentales que la mayoría elude. La verdad de nuestra mediocridad autoelegida, el vacío desafiante entre identidades, la insuficiencia de la motivación para acción efectiva y la naturaleza simultáneamente adictiva e insatisfactoria del reconocimiento externo. Lo que hace a estas confrontaciones tan transformadoras no es su complejidad, sino nuestra resistencia extraordinaria a enfrentarlas directamente. Vivimos en una cultura que nos ha condicionado sistemáticamente para evitar precisamente estos espacios de incomodidad interna, ofreciéndonos infinitas distracciones, racionalizaciones y formas de validación externa que sustituyen la confrontación genuina. La ironía profunda es que huimos de estas confrontaciones buscando comodidad, seguridad y validación, pero es precisamente al evitarlas que perpetuamos nuestro sufrimiento más fundamental. Como escribió Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras habitar regularmente estos espacios de confrontación interna. No buscarías constantemente validación externa porque habrías encontrado esa solidez interna que ninguna cantidad de validación puede proporcionar. No esperarías el estado emocional correcto para actuar en alineación con tus valores más profundos. No te definirías por identidades limitantes que ofrecen seguridad a costa de tu potencial. No externalizarías la responsabilidad de tus elecciones de mediocridad. Esta capacidad para enfrentar verdades fundamentales en silencio no es un don místico reservado para unos pocos elegidos. Es una práctica, una que se desarrolla precisamente al habitar repetidamente los espacios que nuestra cultura nos ha entrenado para evitar. El poeta Rainer Maria Rilke lo expresó perfectamente. Quizás todo lo terrible es, en su sentido más profundo, algo indefenso que quiere nuestra ayuda. Estas confrontaciones, aunque inicialmente terribles, son fundamentalmente indefensas. Solo necesitan nuestra disposición a encontrarlas directamente, sin evasión, sin distracción, sin la constante necesidad de validación externa. En el próximo video, te mostraré cómo 3 personas comunes transformaron radicalmente sus vidas
al enfrentar sistemáticamente estas verdades fundamentales en silencio. Personas que pasaron del 99% que evita al 1% que se atreve, no a través de logros externos impresionantes, sino mediante la disposición a habitar precisamente los espacios internos que la mayoría encuentra intolerables. Si ya has comenzado a practicar alguna de estas confrontaciones, comparte tu intención en los comentarios. No tus resultados o proceso, sino simplemente tu compromiso. Y si aún no has comenzado, recuerda, lo que distingue al 1% no es algún don especial o circunstancia extraordinaria. Es simplemente la disposición a enfrentar en silencio lo que el 99% evita a toda costa.